Buenas tardes. No sé exactamente cómo empezar este tema. Te lo juro que fue difícil para mí poder elaborar una forma de trabajo. Y te voy a contar un poquito por qué. Realmente, a pesar de que soy maestro de historia, mi conocimiento acerca de África no es muy largo. Y yo me imagino que si el mío no es largo, pues el tuyo menos. Y creo que compartimos cuestiones de formación. Regularmente no se nos habla mucho de África cuando estamos en la escuela. No se nos enseña tanto, y también es cierto que cuando somos jóvenes, pues tampoco hay muchas fuentes de donde consultar. Lo segundo es porque el tema es difícil, por no decir crudo. Entonces, estuve pensando mucho de cómo poderlo presentar sin que esto terminara siendo como una omisión o una falta de respeto para las personas que sufrieron este tipo de acontecimientos. Entonces, es un tema un poco más complicado de enfocar de los que hemos visto hasta el momento, y te voy a pedir que vayamos de la mano en esto. Si algo de lo que estamos platicando ahorita no lo entendiste, pregunta, ya sea en los comentarios o en el mensaje de nuestro grupo si estamos trabajando juntos, pero no te quedes con la duda. En realidad es algo nuevo para muchas personas y espero que logremos clarificarlo y de paso también hacerlo parte de conocimiento general. Bien. Vamos a iniciar para ver cómo sale este viaje. Vamos a recuperar una de nuestras sesiones anteriores de historia para poder comenzar. Recuerda nuestro trabajo de la industrialización. Si recuerdas lo que hablamos en esa ocasión, dijimos que las ciudades hicieron que se conformaran grandes grupos de viviendas cercas, y lo más importante era que los obreros llegaran temprano a trabajar. Como muchos de esos obreros no tenían o no vivían cerca de la fábrica, tenían que tomar algún medio de transporte. En ese momento estaba en boga tanto los primeros automóviles como los velocípedos, que dijimos que eran los antepasados de las bicis. Si te pones a pensarlo después de un rato, bota una pregunta muy elemental. ¿De qué estaban hechas las ruedas? Porque el petróleo, como nosotros lo conocemos y manipulamos para hacer las llantas de hoy en día, todavía va a tomarse como unos 40 años o 50 para poderse hacer. Entonces, las primeras bicicletas y los primeros carros tenían ruedas particularmente de metal, pero no funcionan muy bien así. Las ruedas o los primeros neumáticos que surgieron estaban forrados por caucho. El caucho es la savia de un árbol que se convierte en hule. Y este árbol se podría decir que se tiene que sangrar para obtener el líquido. Realmente no es tanto líquido el que sale de un solo árbol, entonces hay que drenar varios árboles para poder formar una llanta como tal. El caucho o la planta de caucho es originaria de nuestro continente, en especial de Centroamérica y de Sudamérica, en las zonas donde hace muchísimo calor. Y a mediados del siglo XIX, los ingleses lograron sacar unas semillas y las fueron a plantar a África, porque en África, en muchas partes, hay un clima muy parecido, como tropical muy húmedo, similar al que está en este lado del mundo. Bueno, vamos a parar aquí tantito, vamos a dejarlo en pausa, solo no olvides lo que estamos hablando en este momento. A mitad del siglo XIX, los países americanos ya eran libres, pero los europeos querían seguir manteniendo su estilo de vida. Entonces, por común acuerdo, decidieron que se iban a repartir los territorios restantes del planeta. Aunque tenían algunas colonias en Asia, el continente más importante y afectado fue África, porque era el más débil. Así que cada país eligió los territorios en relación con los intereses que tenía. Inglaterra adquirió principalmente interés en Sudáfrica y Egipto, y es que eran los que más importancia tenían para él en términos de cuestiones marítimas. Además de ello, tuvo otro puñado de naciones que completaban todo el territorio, que van desde Uganda, Kenia, Tanzania y Nigeria. Francia tenía casi toda la parte superior. Su país más importante era Argelia, aunque ganó otros más con presencia fuerte en el mar como Senegal, Costa de Marfil y Túnez. Como adición, después buscaron conquistar la isla de Madagascar, que les sirviera como un puerto temporal hacia la India. Alemania solo tuvo 3 colonias y la más importante de ellas era Camerún. Italia tuvo presencia fuerte en el norte del continente, en especial en Libia y en Eritrea. Trató de conquistar Etiopía, pero no lo logró y se tuvo que conformar con Somalia.
Portugal solamente tenía una pequeña rotación continental entre Angola y Mozambique. Pero el país que más nos interesa ahorita es Bélgica y su única colonia, que era el Congo. Hasta aquí vamos a poner una segunda pausa. Pronto enlazaremos todas las partes. Bélgica es un país muy pequeño que se encuentra entre Alemania y Francia en la parte superior. Relativamente es un país joven porque en sus inicios estaba unido con Holanda y otras naciones y se independizó en 1830. Para 1861, su rey de entonces, que era Leopoldo II, tenía ilusiones de que Bélgica fuera una potencia al igual que el resto de sus vecinos. Y sabía que el origen del poder regularmente surgía de las colonias. El problema es que en esas épocas pues ya no había colonias, pero sabía que el resto de las naciones europeas estaban repartiendo el territorio africano. Entonces Leopoldo empezó a insistir mucho para poder tener un territorio ahí. El problema es que no tenía el poder como para conquistar o quitarle por la fuerza a las naciones más poderosas. Y el resto de los países europeos tampoco quería problemas con otro reino después a futuro. Para solucionar esto, en 1881 se le concedió al rey Leopoldo un país grande en medio de África, con una salida del mar pequeñísima y que nadie más quería. Este país era el Congo. 3 años después de que a Leopoldo se le dio la concesión de este país, se inventó el primer neumático y con ello el boom del caucho. Y curiosamente, el país donde más caucho había sembrado en toda África era en el Congo. Bien, vamos a unir esto para poder terminar la clase y esperemos hacerlo de la manera correcta para honrar a las personas que pasaron por esto. Cuando el rey Leopoldo se dio cuenta de la demanda de caucho que había en todo el planeta, empezó a explotar el caucho que tenía en el país del Congo, pero no movió a ningún trabajador de Bélgica para allá. Las personas nativas, los aborígenes africanos, las tribus que vivían ahí, fueron obligadas por el ejército belga para poder drenar los árboles de caucho. Y esta obligación no era a partir de trabajo o de salario, en realidad los nativos tenían que trabajar para poder vivir y las jornadas de trabajo eran imposibles, es decir, solamente quedaba tiempo para comer y para dormir. Para poder obligar a los trabajadores nativos a cumplir con las cuotas de caucho, se secuestraban a las mujeres y a los niños, o definitivamente se tomaba un grupo de personas y enfrente del resto de la aldea se les asesinaba a sangre fría. Bélgica no era un país muy rico, entonces mover las municiones y las armas hacia África era tardado y caro. Entonces, como no llegaban muchas balas, se pedía a cada soldado belga como comprobación de haber utilizado una bala para la disciplina y no para cazar animales, la mano de la persona muerta. En uno de los puntos más bajos de la historia mundial y de la historia europea, los soldados belgas que tenían más manos podían regresar antes a casa o tener mejores condiciones de vida. La consecuencia fue una cacería de manos despiadada y un grado de mutilación increíble entre las poblaciones nativas del Congo. Y esta práctica, por su éxito, se empezó a reproducir en otras colonias de África donde había plantaciones. Esta situación continuó hasta 1900, cuando las presiones internacionales descubrieron las prácticas que hacía el rey Leopoldo II en Bélgica y empezaron a presionar para que el Congo se volviera una colonia con un gobierno autónomo. Al final se logró hacer y aunque la explotación seguía, los maltratos disminuyeron muchísimo. Se estima que entre las mutilaciones, los asesinatos, las hambrunas pasadas por las jornadas de trabajo y las enfermedades que se desataron, el número de muertos estuvo entre los 5 y los 10 millones de habitantes en el Congo. La mitad de la población. 1 de cada 2 personas, sin importar ninguna clase ni condición social.